Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Esta noche vamos a conocer seguramente un nuevo término, desconocido para la gran mayoría, misterioso que duda cabe. La palabra a apuntar desde ya es Kuru. Kuru como maldición antigua, Kuru como afección de origen incierto y desconocido, Kuru como casi demonio maldito para algunas sociedades primitivas que viven o vivieron casi en la edad de la piedra. En este mismo instante muchos amigos empezarán ya, es ley de tecnología, a navegar y a descubrir. Este programa pretende siempre eso, agregar cosas nuevas, que están ahí hace tiempo, pero que solo comparten algunos científicos. Lo repito, el misterio, y es tenebroso, se llama Kuru. Hay que imaginarse el viaje de un doctor, de un médico estadounidense licenciado por Harvard, Daniel Carlton Gajusek. Estaba dentro del Instituto de Enfermedades Neurológicas. En el año de 1957 había recorrido ya todo el Hindu Kush y las cuencas amazónicas. Buscaba tribus sin contactar, tribus al margen de la civilización, tribus con las que estudiar nuevas y extrañas enfermedades. Y en el mes de septiembre de aquel año, 1957, un chivatazo de un antropólogo australiano le pone en antecedentes. En Papúa Nueva Guinea, una extraña epidemia está arrasando a la población de los foré. Una especie de maldición. Ellos lo creen así. Y solo tienen una palabra para definirlo: Kuru. Gajusek empleó toda su solvencia para hacer un viaje inolvidable a Papúa. Allí se entrevistó con la tribu de los foré. Cuando llegó, en apenas un mes, había 250 muertos por el Kuru. ¿Y qué significa esta palabra? Le respondieron de forma muy sencilla y muy gráfica. Mientras un hombre temblaba, de unos 40 años, sonriendo a carcajadas, carcajadas extrañas, sin sentido, porque se estaba muriendo, estaba agonizando, alguien le dijo que Kuru significa temblar de miedo. Gajusek se pasó 9 años de investigación, recogiendo muestras cerebrales. Se dio cuenta de que el aspecto, por ejemplo, del fragmento de cerebro de una niña muerta de 11 años, era extraño, estaba completamente agujereado. Gajusek no lo sabía, pero en aquel instante, con aquella porción de aquella niña, del cráneo, del interior de aquella niña de 11 años, estaba a punto de dar un salto asombroso en la historia de la medicina. Un asunto que hoy, 53 años después, es uno de los mayores misterios a los que se enfrenta la ciencia moderna. Gajusek vivió con la etnia de los foré. En apenas 3 meses, 1.100 personas, sin poder hacer nada, sin cura, según los propios documentos de Gajusek, caían uno tras otro, y siempre con 3 fases que él definió perfectamente en sus cuadernos de campo, en sus archivos. Una primera fase, un temblor. Nadie sabe por qué. Se ponían a temblar como víctimas de una maldición zombie. A los 2 o 3 días, las carcajadas, los sonidos extraños. Prácticamente al mes, la incapacidad para deambular. Tenían que ser recluidos o fuera de las casas o en los camastros. Ahí empezaban las alucinaciones, casi siempre con un mismo motivo, según registró Gajusek: alucinaciones con demonios que entraban en su habitación. La tercera fase del mal del Kuru, según los apuntes de este científico que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1976, dice lo siguiente: dificultad para deglutir, alucinaciones en estado de vigilia, aquello de soñar despierto se hacía realidad, y muerte entre convulsiones. Las 3 fases del Kuru convirtieron a Gajusek en una auténtica eminencia científica, pero su vida fue un misterio terrible hasta el final. Y eso os lo vamos a contar, entre otras muchas cosas, esta noche de viaje y de investigación. 1:13. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? Voces primitivas, voces ancestrales que hoy nos van a acompañar durante un fragmento, porque luego esto, amigos, no sabéis cómo se hila con problemas que tenemos ahora mismo. Recordad ese detalle: el cerebro horadado, el cerebro lleno de agujeros. Todo empieza con la investigación de este valiente, solo, trabajando en Papúa, ante la maldición del Kuru, que acabó prácticamente por exterminar aquella etnia. Carmen, buenas noches.
Buenas madrugadas, Iker. Muchos datos. Hoy vamos a aprender cosas como enfermedades donde la gente tiene visiones en vigilia, donde las personas, aunque son rarísimas, no pueden dormir durante años. Términos que no son conocidos, repito, por el gran público. Y también, cómo no, toda la conspiración que hay a través de estas enfermedades absolutamente excepcionales, que se están investigando ahora mismo, que han causado muchas muertes y que es normal que fuesen vistas desde el punto de vista de la auténtica maldición primitiva, porque en los pueblos primitivos, yo os cuento el secreto, nace todo esto. Una encuesta, Carmen, esta noche, que no tiene que ver con el primer tema, pero es que lo que trae luego Santi es espectacular. Pues sí, tiene que ver con el 11S. Hemos hecho la pregunta de la encuesta, el debate de la semana en ikerjimenez.com. Ya puede votar todo el mundo que quiera. La pregunta es sencilla. 10 años después, ¿crees en la versión oficial sobre los atentados del 11S? Por el momento la gente lo tiene muy claro. No. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy un dossier muy especial sobre no una, sino varias conspiraciones sobre este asunto que iremos ahora desbrozando en nuestro dossier especial. También hay mucha conspiración y lo vamos a comprobar. Vías de contacto abiertas. Vamos con las vías de contacto. 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com, donde podéis dejar vuestras opiniones segundo a segundo. El regalo, 3 películas. Mother, un thriller del terror japonés, donde hay crímenes por en medio, conspiraciones, que esta noche va mucho de conspiraciones, y también un terrible asesinato. Bueno, pues 3 películas, 3 películas, nuestras vías de contacto abiertas, seguimos viajando con aquel premio Nobel de vida incierta. Estamos viendo al científico trabajando y con cierta impotencia. Habla de un virus lento. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué mutación están teniendo esos individuos de Papúa Nueva Guinea en sus cuerpos? Debe ser ingesta de algo. Y empieza a trabajar. Gajdusek empieza a observar que entre la etnia foré, como digo, casi anclados en la edad de piedra, por lo menos en el neolítico, hay una serie de ritos macabros, de creencias extrañas, que parece que potencian la extraña enfermedad del Kuru. A los 3 meses, en una franja de 3 a 6 meses, la mayoría de personas, sobre todo mujeres y niños, mueren. Gajdusek regresó al laboratorio. Aquel trozo del cerebro de niña de 11 años, disuelto, fue inyectado a un chimpancé llamado Margarita. Prácticamente a las pocas semanas, aquel chimpancé empezó a mostrar extraños síntomas. Se le arqueaba la columna, empezaba a emitir sonidos guturales, perdía la capacidad de caminar y al final moría entre extrañas convulsiones y agonía. Había un misterio y él tenía que resolverlo. No sabía Gajdusek que en aquel instante estaba trabajando, estaba casi tocando uno de los grandes enigmas de la ciencia, las enfermedades priónicas. Yo sé que hay muchos amigos que piensan que el misterio solo es lo sobrenatural. Si hacen el esfuerzo y escuchan lo que esta noche vamos a contar, se darán cuenta de que la ciencia, la medicina, se enfrenta a auténticos misterios, pocas cosas con comportamiento más sobrenatural, como lo que ocurre en la génesis de estas enfermedades, que siguen siendo el gran expediente X, mortal por cierto, en la historia de la investigación médica. Merece la pena conocerlo. Gajdusek tuvo claro que ocurría algo muy extraño, algo que un compañero suyo, Paul Brown, contó tiempo después en unas viejas cintas. Había unos ritos y había canibalismo. Los foré eran caníbales, pero no caníbales de guerra, sino caníbales de honor al muerto, caníbales para sustraer la energía de un difunto, para que éste siga viviendo. Todas las personas que se comían a los suyos acababan teniendo Kuru. Estas personas eran caníbales, lo que claramente demostraba que se estaba transmitiendo de persona a persona por canibalismo. Esto no era canibalismo de guerra, era canibalismo de amor. En el transcurso de la fiesta con ritual caníbal, cortaban el cuerpo en trozos y los hombres
se reservaban las mejores partes, que según ellos eran los músculos. El resto del cuerpo, el cerebro, el páncreas, el hígado, el riñón y los intestinos, los comían las mujeres y los niños. En algunas enciclopedias médicas que hemos estado consultando, aún se dice que el kuru, además de temblar de miedo en su significado original en la tribu, se puede traducir como enfermedad o morir de risa, temblor y risa, una risa inconsciente, una risa que a veces intenta traducir los sueños recurrentes que acompañan a toda la fase hasta la muerte. Es una enfermedad que va degenerando el sistema nervioso central, que provoca unos sueños extraños, alarmantes, que a veces son lo último que dice la víctima, se refiere siempre a sus pesadillas, hasta que ya no puede ni beber, ni comer, ni hablar. Hemos hablado con científicos. El doctor Botella, catedrático de antropología del laboratorio de la Universidad de Granada, uno de los grandes antropólogos de este país, investigó el kuru y se dio cuenta de detalles tremendos, dignos de una novela que esta noche desplegamos para todos vosotros. El sexo predominante eran las mujeres, un 80% de mujeres. Entonces se debía a que de una manera ritual consumían los cadáveres, y las mujeres y los niños también consumían sobre todo el tejido cerebral, es decir, se comían el cerebro para tener las virtudes o para que no desapareciera esa persona que había muerto. Aquellos temblores no se mitigaban con nada. El propio Gajdusek utilizó aquellos fragmentos de tejido orgánico y fue, con el paso de los años, obsesionado con esta historia, con esta enfermedad incurable, sometiéndolos a diferentes radiaciones. Ni las ionizantes ni las ultravioleta afectaban, digámoslo así, ese principio activo absolutamente demoníaco que acababa apoderándose de la persona. Parecía realmente, y así lo creían los Fore, una posesión. Algunos decían en sus palabras, y veréis que tenían parte de razón, que en cada hombre había un dios y un diablo, y a veces el diablo ganaba la partida. Los afectados por el kuru en Papúa Nueva Guinea, de un día para otro, mostraban algunos síntomas, iban agravándose. Había incluso un intento de diálogo por parte del médico, con ciertos sistemas complejísimos de traducción para entender. Ellos relataban sus pesadillas, y a veces se entrecortaban con risas absolutamente fuera de lugar. Gajdusek habló de virus lento. Todavía el concepto de prión, otro que hay que apuntar esta noche, prión, no existía. Faltaban más de 20 años para hacerse realidad en un estudio en laboratorio, pero Gajdusek sabía que allí estaba pasando algo. Se integró tanto con la etnia de los Foré que adoptó a varios muchachos. Muchas noches Gajdusek entraba en sus chamizos, escuchaba los ritos, les escuchaba hablar en la noche del kuru, del miedo del demonio, de esta enfermedad, de las convulsiones y los temblores, de cómo a veces las familias tenían 2, 3, 4 miembros con kuru y no podían hacerse cargo de ellos, como en ocasiones en el mismo poblado eran dejados solos ante la acción de las alimañas. Ellos, los Fores, sabían que no había solución. No tenían antibióticos, no tenían medicinas, pero sabían que el kuru se había apoderado de su alma. Solo quedaba la muerte más o menos digna. Daniel Carton Gajdusek, el autor de estos descubrimientos, con botas de campo, con chaleco, pasándolo mal, lo imaginamos casi con su salacot, es premiado con el Nobel en 1976. Pero hasta casi una década después, no se sabrá el misterio auténtico del kuru. ¿De qué provoca el kuru? Las personas que se comían esos cerebros, los caníbales rituales, estaban suministrando a su cuerpo algo invisible que hacía que en su interior surgiese una mutación. Una auténtica mutación. Casi parecía algo sobrenatural. Gajdusek, a pesar de ser Nobel, siguió viajando a Nueva Guinea. Adoptó y apadrinó muchachos. 20 años después de ser galardonado, estalla el escándalo. Acusado de abusos sexuales. Acusado de pederastia. Condenado a la prisión. Nunca superó aquel golpe. Un hombre que había ayudado a los ejércitos de Estados Unidos investigando algunas extrañas fiebres hemorrágicas en los años 50. Un hombre que había alcanzado las más altas cotas de popularidad como investigador, un premio Nobel en la cárcel.
a pesar de que cumplió apenas 1 año de prisión, nunca volvió a ser el mismo. Él intentó explicarse. Se dio, evidentemente, como culpable. En sus propios archivos y documentos donde registraba la enfermedad, contaba cómo en los ritos de iniciación era absolutamente normal que varios muchachos le masturbasen, o él a ellos, y que nosotros, como occidentales, no entendíamos absolutamente nada de lo que eran los ritos de paso, para ser aceptado por ellos, para conseguir los secretos que le llevarían al premio Nobel y al Kuru. Pero evidentemente en Occidente nadie lo entendió. Dad-Jusek murió solo y se retiró a un lugar bien extraño, Tromsø, en pleno círculo polar ártico prácticamente. En la noche eterna, el Nobel, con sus secretos, sus cuadernos, su contribución fundamental para la historia de la medicina, murió una noche sin ser recordado prácticamente por nadie. ¿Y por qué es importante la historia de este hombre y la historia del Kuru? Porque otro premio Nobel, del de 1997 en medicina, Prusner, descubrió que todo aquello que estaba pasando en aquella pequeña tribu condenada casi a la desaparición tenía que ver con los priones. Y es muy difícil explicar lo que sería un prión. Pero ¿verdad que habéis escuchado esa frase, esa palabra, ese término, relacionándolo, por ejemplo, con el mal de las vacas locas? Enfermedades de nombres casi incomprensibles, como Creutzfeldt-Jakob, cerebros convertidos en cavernas, enfermedades para las que hoy no hay ningún tipo de paliamiento, ningún tipo de cura. Para entendernos, podemos decir que el prión es una proteína minúscula. Los microscopios electrónicos que disponemos hoy apenas pueden captarlos. Son pequeñísimos y no contienen ni ADN ni ARN. Están en el umbral de lo muerto, no están vivos, no son criaturas vivas, ni siquiera como los virus, que hay cierto debate. Solo se componen de aminoácidos. Estos priones están en el cerebro que los miembros de la tribu afectados por el Kuru comían. Nadie sabe qué hacían exactamente ahí. Aparecían ahí. ¿Pero qué hacían luego? Entraban en nuestro organismo, en el organismo de una persona sana, y esas pequeñas partículas, vamos a llamarlas así, y que me perdonen los médicos, sin estar vivas, sin tener la propiedad de lo vivo, sin tener núcleo, sin tener célula, cambian al resto de proteínas del cuerpo, a otros priones sanos. Por un sistema que parece sobrenatural, y sería bonito entenderlo esta noche, transmiten una información sin estar vivos, y los demás priones sanos que tenemos se van transformando. Tienen una especie de forma de hélice, y los priones del Kuru, o los priones afectados, están como plegados de forma distinta. De pronto, cuando ingerimos algo, he aquí el problema del mal de las vacas locas del que ahora hablaremos, los priones de nuestro cuerpo empiezan a imitar a estos otros, pero entre cosas que no están vivas. ¿Cómo es posible que cosas que no están vivas se comporten con cierta inteligencia? Al final, el cerebro acaba completamente afectado, las neuronas mueren, y ocurre hoy, en algunos lugares, lo mismo que les pasaba a los enfermos de Kuru. Justo Hernández es especialista en virología de la Universidad de La Laguna, una de las personas que más sabe de esto, y al doctor Cabrera no hace falta presentarlo. Para entender lo que vamos a contar, es importante entender que hay una cosa minúscula que se llama prión, que hace que nos convertamos prácticamente en demonios, en el buen sentido, que parte de nuestro cuerpo se transforme, sin que haya vida, sin que los médicos puedan explicarlo. Es un gran misterio. ¿Por qué? Porque es la primera vez que una sustancia inerte, por decirlo así, un cachito de carne que no tiene vida, ni siquiera tiene DNA o RNA, pues causa una serie de enfermedades mortales de necesidad. Eso por un lado. Es decir, algo que no está vivo y que ni siquiera se acerca a lo vivo, como sería todavía el virus. Ese es el problema. Y después el otro problema es que no existe tratamiento alguno. Esas son las dos claves para ver que sí, estamos ante un misterio, sí. En la medicina actual hay muchos misterios, pero si hay uno importante, desde luego, para los neurólogos, son los priones. Es la pregunta casi imposible de resolver hoy. ¿Cómo una proteína, que es normal en el cerebro humano,
es capaz de alterarse por el contagio de la proteína enferma que procede de otra víscera. No sabemos cómo lo hace, pero sí sabemos que cuando se ingiere este prión o proteína anómala, las proteínas del cerebro se alteran y comienza la enfermedad. Le pedí al doctor Hernández que nos explicase de forma muy sencilla cómo actúan los priones, cómo esas partículas mal plegadas que no están vivas nos cambian por dentro, cómo hacen que, por ejemplo, en una enfermedad terrible llamada insomnio familiar fatal, otro término a apuntar, ¿verdad, amigos? Insomnio familiar fatal, ya no suena bien, desde luego. Es un insomnio que nos conduce a coma irreversible y a la muerte. Y tiene que ver con estos pequeños, iba a decir seres, pero ni siquiera son seres. Es como si una piedra, un pedrusco, generase cambios en otra piedra. De ese nivel de misterio estamos hablando. Una cosa que no puede desarrollarse con individualidad, que no puede comportarse como los glóbulos, como nuestras células. Transmite una información y nadie sabe cómo ni por qué. No se puede ver. ¿Cómo puede ocurrir esto dentro de nuestro cuerpo? ¿Y cualquiera puede acabar con esto o no? Habrá que contar cosas. Le pedí al doctor Hernández, especialista en virología, que nos explicase para todos, para mí el primero, qué pasa en nuestro cuerpo cuando alguien, por ejemplo, accede a un trozo de cerebro de una víctima de un ritual. Estaréis pensando, claro, ¿quién se va a comer en Occidente un trozo de cerebro de una víctima de un ritual de la etnia foré de Papúa? Pero ¿y si en los piensos? ¿Y si en los piensos de las vacas, como ha ocurrido, hay un canibalismo involuntario, que es lo que pasó con esta misma enfermedad, que es prácticamente igual? ¿Hay un peligro? Doctor Hernández. Se explica, pues se explica difícilmente, efectivamente. La única cosa que sabemos es que todos tenemos en el cuerpo priones, pero resulta que también hay priones que son iguales a los que tenemos dentro, que tienen una alteración en su estructura, una alteración muy pequeña en su estructura, y entonces son capaces de transmitir información a los priones buenos, de tal forma que los convierten en malos. Y entonces al convertirlos en malos es como si los engañasen, y entonces los priones buenos se van transformando en años en priones malos, y eso va alterando la estructura del cerebro, hasta tal punto que llega un momento que el cerebro es una esponja, una especie de malla con la cual pues no podemos, claro, el enfermo pues fallece. Al final la investigación de aquel premio Nobel considerado pederasta y condenado a la cárcel y muerto en la soledad iba a ser más importante de lo que parecía. Ahondando en estas historias que hoy os contamos, hemos descubierto que hay un puñado, pocas, enfermedades provocadas por los priones, este gran misterio de la ciencia, este gran misterio de la medicina, y misterio real. Nadie duda de que los priones existen. Nadie sabe por qué se comportan así. Y hoy se destinan millones de euros para entenderlo, pero no hemos avanzado mucho. Todas estas enfermedades son incurables. Una de ellas, como decía, es el IFF, insomnio familiar fatal, o para algunos insomnio familiar maligno. Los síntomas son devastadores. La causa sigue siendo desconocida. El paciente llega al agotamiento total. La mente es capaz de pensar lo que está ocurriendo mientras nos vamos degradando. Ese insomnio nos conduce al coma. Lo más asombroso es que se produce algo digno, repito, de novela o de película. En algunos casos de insomnio familiar fatal, y se ha filmado con videocámaras, el sujeto que no duerme, en ese estado de letargo, con los ojos abiertos incluso, está viendo a los seres de sus pesadillas, que efectivamente están ahí, está soñando despierto. Esta historia, provocada por los mismos agentes de los rituales caníbales del Kuru, por esos mismos priones malignos que están en algunas partes, es descubierta en 1986. El doctor Lugaresi de Bolonia tiene mucho que ver. Hay familias que tienen enteras esta patología. Por eso se llama insomnio familiar fatal. Lo que asombra es que, al igual que le pasaba a los afectados por el Kuru en aquellas chabolas perdidas en Guinea, los sueños, las alucinaciones, la irrupción repentina o el corte de lo que empieza a ser una fase de entrar en el sueño y que de repente salen con convulsiones, con sustos, y la imposibilidad, como si un duende maligno de alguna forma les dijera: no vas a dormir.
les conduce a la muerte. Es increíble que existan hoy estas enfermedades priónicas y que no sepamos casi nada de ellas. Los casos, Carmen, comienzan en Italia y son realmente dignos de una película de terror. Sí, los casos además comienzan en una familia italiana de un pueblecito muy cerca de Venecia, una familia pudiente. Llegan hasta la familia de Ignacio Reuter. Estaba casado con uno de los descendientes de Giacomo. Giacomo fue un próspero comerciante que vivió en la Venecia del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Giacomo tiene 3 hijos, esos 3 hijos tienen a su vez más hijos y empiezan a ver que en la familia hay muertes muy extrañas. La primera de ellas es la de Giacomo. Giacomo fallece a los 45 años, además acaba recluido en una especie de hospital psiquiátrico de una de las islas de Venecia, donde acababa recluida la gente pues, que eran o dementes o que no sabían muy bien qué enfermedades tenían. Y a raíz de ahí empiezan las muertes en la familia. Hasta 30 muertes en el siglo XX de la misma familia Iker. En ninguno de los casos se sabía por qué. Hasta que Ignacio Reuter, que es un médico, y su mujer, descendiente de Giacomo, empiezan a investigar, porque ven que hay cosas muy raras. Han muerto, en circunstancias muy extrañas, 2 tías de la mujer de Ignacio. Ignacio cuenta cómo es cuando llega una de esas tías a pedirle ayuda porque hace ya muchas semanas que no duerme. Se quejaba de vértigo y perdía el equilibrio al caminar. En esa época nunca se me hubiese ocurrido pensar que podría ser una enfermedad neurológica tan terrible. 8 años más tarde, la hermana de esta mujer comienza a tener los mismos síntomas. No puede hablar, no puede caminar, los miembros empiezan a tener espasmos y creen que la enfermedad es la misma. Pero es en 1983 cuando por fin empiezan a estudiar qué puede ocurrir con estas personas. Tienen las pupilas contraídas, tienen impotencia sexual, sudoración excesiva, pérdida de equilibrio, pérdida de habla, dejan de caminar, no pueden coordinar los movimientos. Y empieza el estudio con uno de los miembros de esa familia, un varón de 45 años. En 1983 vi los primeros síntomas de la enfermedad en un hermano más joven de las 2 hermanas que ya habían fallecido. Transpiraba mucho y decía que dormía muy poco, entonces le di sedantes, pero solo empeoraban el cuadro que tenía. Este hombre se llama Silvano. Sabe perfectamente que el final va a ser el mismo que el de sus hermanas, la muerte. Y por ello decide darse a la ciencia. Dice que estudien todo lo que quieran, que él va a dar la vida, pero no quiere que más miembros de su familia sean marcados. La gente ya empezaba a rumorear que era una familia maldita. Incluso fíjate la casualidad, los niños cuando alguien de la familia volvía al pueblo donde tienen la mansión familiar, empezaban a mugir como si fueran vacas locas, sin saberlo, sin saber años después que el mismo prión era el causante de ambas enfermedades. Esos niños lo relacionaban ya con el mal de las vacas locas, tal vez por lo que habían visto en la televisión, por los síntomas que se veían de esos movimientos de los animales. Pues esos síntomas también los padecían alguno de los miembros de esta familia. Ignacio Reuter es la persona que estamos escuchando. Él es el presidente de la Asociación de Insomnio Familiar Fatal y él empieza a investigar en los archivos familiares y se encuentra con casos tremendamente interesantes. Los registros demuestran que algunos murieron jóvenes. Se decía que por depresión o causas misteriosas, pero nunca se hizo una conexión entre esas muertes. Pero sigue investigando y llega hasta ver cómo los médicos del siglo XIX marcaban en sus fichas casi los mismos síntomas en la familia de Giacomo. Desorientado en el tiempo, pierde la concentración. El paciente es descoordinado y lento en sus movimientos.
La razón por la cual esta enfermedad avanza a través de las generaciones sin llegar a ser percibida es un misterio histórico. Llega un momento en el que ya no puede estudiar más. Él es un médico normal y corriente, su mujer es enfermera y quiere conocer si su mujer también va a sufrir esas consecuencias, si va a morir con tan terribles dolores como padecían, espasmos y con un peso casi ínfimo. Una de las tías llegó a pesar 29 kilos, estaba como muerta en vida. Y se ponen en contacto con Elio Lugaresi. Él es profesor de neurología de la Universidad de Bolonia. Cuentan el caso de Silvano, de ese hombre que va a morir. Y Elio decide internarle en uno de sus hospitales y estudiarle 24 horas al día. Está con una videocámara, monitorizado 24 horas al día, le hacen todo tipo de pruebas. Esto es lo que nos contaba Elio Lugaresi. Recibí el llamado de un médico de la zona de Venecia. Me contó sobre uno de sus pacientes que mostraba síntomas de una enfermedad que avanzaba rápidamente. El motivo que despertó mi curiosidad fue que estas personas morían porque habían perdido la capacidad de dormir. Pues era tan simple como eso. Morían de agotamiento. Y en estas filmaciones de Lugaresi, que es el descubridor, el hombre que le ha puesto nombre a la enfermedad y que le ha lanzado, digámoslo así, a los compendios médicos, lo apasionante y lo increíble es que cuando vemos las filmaciones de Lugaresi, estos hombres todavía ni dormidos ni despiertos, no dormidos nunca en las fases del sueño, empiezan a moverse. Eso da bastante miedo, sinceramente. La típica imagen de la videocámara, a veces con visión nocturna, el intento de que duerman. ¿Y qué pasa en ese hombre? Que no duermen, nunca llegan a dormir, el cerebro no descansa, no hace las fases del sueño y se ve como ese hombre sistemáticamente comienza a peinarse. Puede estar durante horas haciendo ese movimiento de peinarse. En el caso de Silvano, que es el que más grabaciones tiene, se veía como incluso parecía arreglarse, abrocharse soñando, la claro, camisa, en una especie de sueño. En una especie de sueño, de alucinación. Además, se decía que este era un hombre pues con un físico que atraía mucho a las mujeres, que estaba continuamente de fiesta y parecía rememorar cómo se vestía, cómo se peinaba para ir a esas fiestas. Incluso siempre llevaba un pañuelo en el bolsillo de su traje y ahora, como no se podía vestir con trajes, pues lo llevaba siempre en el bolsillo de su pijama. Lo doblaba continuamente, lo metía ahí y hacía siempre los mismos movimientos. Empiezan a estudiar el cerebro de Silvano, el cual fallece a los 8 meses de sueño, porque su cerebro ya no descansaba, y se dan cuenta de cosas muy interesantes que hay en las fases de esos sueños y por qué Silvano no lograba descansar. Este paciente nunca experimentó sueño profundo, que es el tipo de sueño que permite renovarnos. Sus párpados se le caían demostrando su necesidad de dormir. Pero bueno, no dormía. El cerebro contiene miles de millones de neuronas. Demanda una gran suma de energía y necesita del sueño porque la parte más importante del cerebro, la parte central superior, la corteza cerebral, trabaja muy duro mientras estamos despiertos. Y la única oportunidad que tiene el cerebro para desconectarse o descansar es cuando dormimos. Por cierto, que 1:43, ¿habéis tenido problemas con el sueño? ¿Habéis tenido episodios de insomnio prolongado? No a estos niveles, claro, pero desde luego dicen que es una de las enfermedades con las que más se sufre y que no lo entienden quienes no lo viven habitualmente. En un momento dado, Elio Lugaresi decide enviar el cerebro de Silvano a Pierluigi Gambetti. Es un neuropatólogo de la Universidad de Cleveland. Tiene además uno de los mayores centros donde se guardan cerebros, hasta tal punto, Iker, que el almacén es tan gigantesco, los tiene todos catalogados con enfermedades extrañas, que tiene a una persona continuamente vigilando y además tiene pues una especie de mecanismo que hace que si se va la luz en cualquier momento
le llamen a cualquier lugar donde esté, le localicen en cualquier parte del mundo para que esos cerebros no se echen a perder, porque son muchos años de estudio cerebral. Y gracias a eso se ha podido identificar muchas de las enfermedades y se está buscando una cura. Él encuentra dónde está el problema de Silvano. Se creía que era en una parte concreta del cerebro, pero se da cuenta de que no, que es una parte llamada tálamo. Se examinó el tallo cerebral con muchísimo cuidado. Sin embargo, no detectamos ninguna lesión. En cambio, en ese cerebro sí se pusieron de manifiesto graves lesiones en la zona del tálamo. Hoy por hoy, Iker, no hay una cura. No se sabe todavía cómo curar el insomnio familiar fatal. Esta familia es una de las que más miembros tiene en Italia. Hay unos 30 casos en todo el mundo. 25 de ellos hoy en día se dan en esta familia. Por lo menos 25 personas de esta familia tienen ese gen. Ese gen que no sabemos si en un momento determinado va a saltar y va a provocar que en menos de 15 meses esa persona muera. Enfermedad priónica como la de las vacas locas, como el kuru. En el caso del kuru, casi todos, repetimos, soñaban con sus miedos más ancestrales, y Gajdusek encontró testimonios de personas que hablaban con las entidades del más allá, con las criaturas que moran al otro lado, que se presentaban de improviso. Hay constancia de esos diálogos entre alguien con este insomnio, con estos síntomas, y su alucinación que respondía. Pero hay que saber más. Por ejemplo, hay gente en nuestro país que tiene insomnio familiar fatal, condenados a esta terrible enfermedad misteriosa todavía para la ciencia, porque son los priones, repetimos, los que se apoderan del cerebro, los que prácticamente destruyen el cerebro hasta horadarlo. Escuchamos al doctor Botella. El insomnio familiar fatal es una enfermedad producida por priones también, en el que el sujeto de pronto, se produce entre los 50 y 60 años de edad, de pronto el sujeto no se duerme. El sujeto no duerme, queda agotado. Cuando se agota tiene alucinaciones y no llega a tener ese sueño reparador, esa fase REM, con lo cual se va agotando, se agota, al mismo tiempo va teniendo temblores, va perdiendo capacidad incluso de tragar y finalmente muere. Los doctores Cabrera y Justo Hernández nos dan más datos, algunos que hablan de nuestro país. Y cuando no se concilia el sueño, el individuo se muere. Es decir, no se puede vivir sin dormir. Es una enfermedad neurológica, degenerativa, hereditaria, que no tiene además ningún tratamiento ni ninguna posibilidad, y que lo único que se puede hacer para evitar es hacerse un análisis genético previo para evitar precisamente tener hijos con este gen anómalo. O sea, hay un gen que es el causante de que en esta enfermedad del insomnio provoque que los priones se alteren cuando se cumplen 40 años, y eso en España hay 9 familias. Entonces el problema es que efectivamente el insomnio es intratable y como no pueden dormir en un año, pues fallecen. Son cuestiones realmente inquietantes, creo yo. En ese mundo de las enfermedades raras, 9 familias en nuestro país, la mayoría curiosamente del País Vasco, que sufren de insomnio familiar fatal, que es una condena terrible, y si alguno nos está escuchando, le mandamos todo el ánimo y el deseo de que la ciencia se aproxime a algún tipo de cura o de conocimiento. De momento es verdad, suena duro decirlo, pero es incurable. El insomnio familiar fatal que hace que uno sueñe en vida, que es uno de esos misterios como de la literatura. Lo que no es literatura es que de repente, en los años 90, en todo el mundo, sobre todo en el Reino Unido, nos llegan unas imágenes que seguro que a Gajdusek le recordaron las contorsiones, los temblores del kuru o temblar de miedo. En el fondo era lo mismo. Los priones de repente habían llegado al mundo animal. Lo inquietante, lo asombroso, lo terrorífico es que del mundo animal estaban pasando a la cadena alimentaria. Y personas muy alejadas de estas terribles condenas, de este misterio científico, estaban viéndose afectados simplemente por consumir carne. Es el mal de las vacas locas. Políticos, médicos, ministros, hablando con alarma y siempre para que no cunda el pánico. Ahora le vamos a preguntar a Santi si 15 años después de estas historias, en el mundo de la conspiración, se sigue pensando que no se ha contado toda la verdad en torno a este mal. ¿Por qué hay enfermedades de este tipo
que de pronto causan alarma mundial y luego ya nadie sabe nada. No ha pasado una vez ni dos, ¿verdad? ¿Se nos oculta información? Por lo tanto, lo que tiene son alucinaciones más que pesadillas. Son alucinaciones, ve cosas extrañas, se sobresalta, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea. Realmente es un terrible sufrimiento y es una enfermedad tremenda. Sí. Quiero decir que esta es una enfermedad de origen muy reciente, poco estudiada a pesar de su intensidad, con muchos interrogantes, donde las especulaciones sobre si es una mutación genética la causa han aparecido muy recientemente en un informe que se publicó hace menos de 15 o 20 días en el informe Phillips, donde que la cadena de transmisión es las harinas animales fue una hipótesis que se estableció muy prematuramente y se ha confirmado, pero no se han descartado otros elementos de transmisión. A los consumidores, el Gobierno quiere transmitirle un mensaje de tranquilidad. Las medidas que ha adoptado el Gobierno garantizan que todos aquellos productos relacionados con el sector del bovino que están a la venta pueden constituir y formar parte de la alimentación normal de los ciudadanos. Me parece que de aquí al mes de junio, a finales de junio, si tendremos antes del verano, tendremos ya una situación más o menos próxima a la realidad de la epidemia, de la prevalencia de la enfermedad en nuestro país. Vamos a esperar unos meses. Una enfermedad, desde luego, de la que no nos han contado toda la verdad. Cuentan los especialistas, como el doctor Escudero, buen amigo de este programa, del Instituto de Fisiología del Sueño, Universidad de Sevilla, que hay diferentes fases del sueño. Por eso pasamos todas las noches. Una primera fase REM, la famosa, donde hay mucha actividad cerebral. Creemos estar dormidos, pero no lo estamos. Nuestro cerebro está captando información. Y de alguna forma en esa fase se quedaban las víctimas de las enfermedades priónicas, sin poder relajarse, sin poder dormir, pero sí con alucinaciones y con movimientos oculares rápidos. Luego hay 4 fases. Una de adormecimiento, donde pueden empezar también alucinaciones más fuertes y sueños. Una segunda fase que se llama sueño ligero, que va fluctuando. Pueden entrar en una fase más profunda o salirse de ella. Es cuando despertamos y parece que caemos por un pozo de vértigo. Una tercera fase que es transición, el sueño definitivo y profundo, que es lo más largo y donde no hay sueño, pero hay descanso. El sueño delta. Bueno, pues las enfermedades priónicas habitualmente omiten el sueño delta y acaban degradando hasta la muerte, no solo a las vacas, sino a los hombres. Pero esas imágenes, ¿verdad?, de las vacas temblando, de las vacas con convulsiones, de los ojos casi en blanco. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué datos tenemos que saber? Algunos muy oscuros, y Santi va a ahondar en ello. El doctor Cabrera apuntilla, como siempre, de una forma precisa. En el cuadro, en el síndrome de las vacas locas, hay muchas cosas oscuras y hay otras que están claras. La más oscura probablemente es que el ser humano se ha dejado engañar por la ambición, y entonces hay una venganza de la naturaleza hacia nosotros. ¿Cómo podemos alimentar al ganado con pienso hecho con harinas animales? Es decir, un ganado herbívoro tiene que comer hierba o pienso hecho con hierba. Por lo tanto, aquí hay el ejemplo típico de lo que es la venganza de la naturaleza sobre el hombre. ¿Os dais cuenta, amigos? El hombre cambia la naturaleza. Los herbívoros empiezan a comerse a los suyos, cerebros, bazos incluidos en esos piensos, y ocurre lo mismo que pasaba con el canibalismo en el año 57 del Kuru. Así podemos entenderlo mejor. Comiéndose a su propia especie, es como si algo de dentro de la especie se rebelase, como si algo demoníaco, sinceramente, se despertase dentro de la criatura que ha ingerido a otro. Un apunte más, Justo Hernández. Para ahorrar, utilizaron piensos que eran residuos de vacas muertas, huesos machacados, carne machacada, y ahí estaba el problema, efectivamente. Que no llegaron a pensar nunca que eso podía ser una causa, más que no llegaron a pensar que podía ser tan grave ese uso de piensos. Y el misterio de los priones, detrás de esa enfermedad de la que ya sabemos poco, Santi, y que yo me pregunto, toda la gente que habla de la verdad oculta, de los poderes, es verdad que tienen a veces argumentos perfectos, porque nos damos cuenta de que hay unas alarmas increíbles, cientos de muertos, se están haciendo cosas increíbles con la propia alimentación de los animales, que pasa a nosotros. La gente moría con síntomas como los del Kuru en el Reino Unido en los años 90, con los mismos síntomas de insomnio,
de convulsiones, por haber ingerido un simple filete, porque había habido un canibalismo involuntario. ¿Qué se dice tanto tiempo después, Santi? Abrimos este dossier. Se dice que hay una auténtica conspiración de silencio porque obviamente las consecuencias a nivel de pánico real, estamos hablando de un enemigo formidable e invisible, y sobre todo de alteraciones en industrias ganaderas de países enteros. Bien afectada resultó la británica en el brote de los años 90, pues hacen que se sea sumamente discreto en todas estas materias. Efectivamente, todo empezó con los llamados suplementos proteínicos para el pienso de las vacas. ¿Que a quién se le ocurre? Estamos pensando ahora, ¿no? Sí, además el proceso... Vaca convertida en caníbal. Sí, el proceso era absolutamente de película gore. Todo lo que no se podía utilizar, y se utiliza muchísimo, de una pieza en un matadero, era posteriormente hervido, desecado, homogeneizado, hecho una auténtica pasta y luego deshidratado para que quedase convertido en unos granitos de polvo muy parecidos pues en su textura, evidentemente no en su composición, al polvo a los piensos que damos actualmente pues a nuestras mascotas, que todos estamos familiarizados. ¿Y a quién se le ocurre eso? Porque está claro que en una parte de la humanidad eso no pasa y de repente a algún cerebro, nunca mejor dicho, se le ocurre: vamos a hacer que las vacas coman a sus propios congéneres. Pues se le ocurre sencillamente a personas que con una calculadora en la mano solamente trazan en rendimiento de cuánto consume una vaca a nivel de pienso, a nivel de electricidad, a nivel de transporte, etcétera, etcétera, y qué rendimiento se le saca. Lógicamente, para sacarle unos euros más, tampoco muchos, a cada pieza, se dice, bueno, si el material sobrante, porque aquí estamos hablando de kilo aprovechable por kilo desechado, si cogemos todo el kilo desechado, los X kilos que pese el esqueleto, los X kilos de las vísceras que no se utilizan, etcétera, etcétera, y podemos volver a darle un procesamiento industrial y volverlo a la cadena, de tal manera que o bien nosotros mismos lo utilizamos para la alimentación de nuestros mismos ejemplares, o bien se lo vendemos a terceros, sacándole ya un dinerete que no le estábamos sacando antes, pues obviamente si a una vaca le saco 200, 300 o los euros que sean, pues esto lo aumento un 5%, que en términos empresariales lógicamente es una maravilla. Pero claro, sale evidentemente el problema en cuestión. Salen los priones. Salen los priones. Y sucede todo lo que todos conocemos, hay casos terroríficos, el pánico se desata por toda Europa. En los años 90 es el brote británico, pero a principios de la década de los 2000 hay un segundo brote en Estados Unidos que nadie se lo esperaba porque ya había... A pesar de todas las normas y de la alarma, los priones se cuelan. Efectivamente, había normas internacionales, o al menos normas que afectaban sobre todo a la Unión Europea, con lo cual el foco de contagio no podía haber salido de allí, y se suponía que en la industria cárnica estadounidense se estaban respetando más o menos las normas. Y entonces, pues una vez controlados los brotes de Creutzfeldt-Jakob, de la enfermedad de las vacas locas, todo el mundo descansamos tranquilos, nos quedamos absolutamente en paz y pensamos que esto no nos puede suceder. Pero sí nos puede suceder y lo contaremos. Eso, ¿y tú te imaginas a los priones convertidos en arma de guerra? Pues también hay quien piensa en ello. 1:58. Santiago Camacho abre su dossier. Siempre en todos estos temas, ¿verdad? Un tabú asombroso, increíble, que nos incumbe, que nos afecta. Yo me quedo con un detalle que me parece, no sé, simbólico casi. Cuando la vaca come sin saberlo a algo que forma parte de su especie, cuando el hombre en el rito del Kuru come parte del cerebro de un individuo en un ritual mortuorio para apoderarse de su energía, algo cambia dentro de su ser, algo minúsculo llamado prión, que transforma, sin que sepamos cómo, porque son materias inertes no vivas, hasta la muerte. Hay una enseñanza en todo esto. Esta noche también tenemos ese dossier sobre 10 años después del 11S, con nuevas informaciones que han surgido. Tenemos túnel del tiempo formidable. Y muchas más cosas. Ahora a la vuelta, después de las noticias. 2:06. Aquí continuamos, amigos.
Y ahora escuchamos, por supuesto, vuestras opiniones. La maldición del Kuru, una maldición que se prolonga en el tiempo. Fuera el debate. Decía Carmen, decías, ¿verdad? Y la gente con insomnio familiar fatal, que no se ha comido ningún cerebro, que no ha canibalizado a nadie, ¿por qué? ¿Por qué los priones se comportan de esa forma? No lo sabemos. ¿Son muestra de una forma de vida diferente a la vida que conocemos? Ahí fuera yo escenificaba y me le preguntaba a Santiago Camacho, ¿comprenderán nuestros amigos y amigas la fuerza y el misterio que es que algo inerte cambie y cambie a los demás? Lo que significa. Golpeaba la columna que hay en el pasillo de la serie y yo decía ahora mismo, es como si esta columna cambiase en su estructura por dentro de repente, sin vida, y como si de pronto todas las formas de esta planta se convirtieran en columnas. Pues algo así pasa dentro de nuestro cuerpo y los científicos no saben por qué. Y eso deja el cerebro en un estado terrible. Algo tan microscópico que viene del mundo ritual. ¿Quién sabe, Santiago Camacho, amigo, que nos hacíamos preguntas ahí fuera, si esto viene del principio del tiempo? Esto es un poco como Caín y Abel, ¿no? Si esto viene de alguna batalla antiquísima donde surgen los primeros priones malignos, en los primeros acontecimientos de muertes rituales y canibalización del otro. Lo que sabemos hoy, lo que los científicos que trabajan con esto, como Justo Hernández de la Universidad de La Laguna, otro de esos científicos, hoy todos son científicos en el programa, lo que saben es lo que ocurre, el hoy, lo que pasa, y lo que pasa es dramático. Esta es la fotografía, hecha palabras, de un cerebro afectado pues por priones. Es una mezcla, para que los oyentes se hagan una idea, una mezcla entre una esponja, pero una esponja de las antiguas, ya no las sintéticas estas, sino las esponjas de verdad del mar, y un queso gruyère, para hacerse una idea. Entonces, claro, al haber una pérdida de sustancia encefálica, pues hay muchos problemas neurológicos en el organismo, ¿no? Pocos imaginaban los amigos británicos que consumiendo esa carne, quizá perfectamente envasada en un supermercado, estaban conectando con algo tan ritual, tan antiguo, que nos remonta a aquellas investigaciones de los 50 del temblor del miedo, del Kuru, que la esencia microscópica estaba ahí y que nadie sabe ni qué hacer con ella ni cómo curarla. Cualquier tratamiento es imposible. Enfermedades irreversibles, quizá las únicas irreversibles que se conocen realmente, están aquí. El doctor Cabrera pudo incluso tratar un caso, uno de los poquísimos casos, habla de 1 o 2 en España, de personas con el mal de Creutzfeldt-Jakob, otro tipo de Kuru de alguna forma. Yo conocí concreta y personalmente el caso de una persona moderadamente mayor, ya tendría 60 y tantos años, que había vivido en Inglaterra y allí casualmente había comido carne de alguna de las vacas que estaban enfermas y tuvo un cuadro neurológico muy rápido y finalmente falleció. Al final no quedó claro que fuera precisamente debido a los priones, porque el análisis de los priones en el laboratorio es muy difícil y hay muy pocos laboratorios que los puedan identificar. Pero yo creo que es el único caso en el que yo he tenido algún tipo de contacto. El prión maligno como un gancho extraño, como una especie de, dicen los expertos, de láminas beta, como una especie de anzuelo que hace que los demás se comporten igual. Nadie sabe por qué. Santi, sigue el dossier, continúa el dossier. Lo que hoy dicen los expertos de la conspiración y no de la conspiración, estamos viendo a científicos, escuchándoles que hablan de la oscuridad en torno a todo esto. Hablabas de una cadena increíble que por ahorrarse unos euros, ¿cuántas veces ha pasado esto en la historia de la humanidad y en este país, no? También, por ahorrarse algo, lanzan la cadena del consumo alimenticio, pasando los controles, una maldición como la de este Kuru, mal de las vacas locas, Creutzfeldt-Jakob, insomnio familiar fatal, las enfermedades priónicas. Les dan vía libre de alguna forma. Hubo unas normas muy fuertes, pero yo no sé si eso evita que esto vuelva a ocurrir. Claro, ahí es donde entra la conspiración de silencio de la que te hablaba antes. Porque volvemos a lo que decíamos antes. Seguíamos teniendo en las salas de despiece de todos los mataderos del mundo un montón de kilos de res que no se utilizan para nada. ¿Tú crees que eso se tira a la basura en muchos sitios? No. Eso muchas veces va a parar, no ya porque está terminantemente prohibido, a la alimentación de las propias vacas, pero sí a cosas tan curiosas como
suplementos alimenticios, como cosméticos. Incluso hay algunos elementos como la insulina, la tromboplastina, que es una cosa que se utiliza como coagulante en los quirófanos, que son de origen animal. Y el problema con los priones es que, uno, son muy difíciles de detectar, y dos, no hay antiséptico, no es como los gérmenes que hierves el agua. Es otro misterio que tienen, no se van jamás. Indestructibles. Entonces, una de esas cosas que no se cuentan por no esparcir un miedo injustificado es que, por ejemplo, se han dado casos de transmisión priónica, por ejemplo, a través de trasplantes. Porque obviamente el donante se le hacen pruebas de todo tipo, pero el prión es tremendamente difícil de detectar. Hablabas de prión como arma, por ejemplo, Santi, que es lo que todos tenemos ahora mismo en la mente. Un elemento que Santiago Camacho lo ha designado, y los científicos también, indestructible, que varía el comportamiento hasta matarte y convertirte el cerebro en un queso de gruyère, que en ocasiones te elimina el sueño, hasta matarte, que en ocasiones te produce el temblor, ese terrible, hasta las convulsiones y la agonía. Eso como arma, y casi invisible, que resiste a cualquier radiación, que no se va. Claro, de inmediato, los gobiernos, agencias de inteligencia, mundo del espionaje, del terrorismo, ¿no ha pensado en los priones? Claro, no debe ser fácil hacerse con ellos tampoco, ¿no? No es fácil, pero fíjate que conocemos un estudio hecho en el ámbito civil, que no se estará haciendo en el militar, por parte del Hospital Universitario de Zúrich, que el doctor Adriano Aguzzi llevó a cabo un experimento en el cual un grupo de ratones, de cobayas, fue sometido a una infección priónica a través de aerosoles, es decir, inhalada, simplemente lanzados al aire. La sorpresa del doctor Aguzzi, y supongo que de los expertos militares en guerra biológica también habrá sido bastante grande, es que el prión es el único elemento de guerra biológica que se haya probado hasta ahora capaz de tener un 100% de mortalidad dispersado por vía aérea. Bueno, estamos haciendo una radiografía del prión y si nos damos cuenta de todo lo que estamos contando de él, es lo más parecido, y que se me entienda, al diablo. O sea, es que es algo aniquilador, resistente a todo, imposible en la cura. Es decir, se han desarrollado y se han experimentado con ellas con armas biológicas terroríficas. El índice de bajas oscila entre el 50, el 60, 70. Cuando algo sobrepasa el 90%, eso se guarda bajo 7 llaves y se le considera un destructor total, algo que podría aniquilar absolutamente a la humanidad. Pues bien, el prión tiene un 100% de muertes en caso de infección aérea, con dos muy, entre comillas, ventajas en el ámbito militar. Ventaja 1, entre el momento en el que has lanzado el arma y el momento en el que aparecen sus efectos, pueden pasar días, semanas, meses o años, con lo cual si hay que buscar al autor de un hecho de esta naturaleza, prácticamente sería imposible relacionarlo con un momento dado. Y lógicamente estamos hablando de algo que no es contagioso. Es decir, puedes infectar un área más o menos delimitada. Hay tremendos estudios realizados por ejércitos de todo el mundo sobre las formas de dispersión de agentes, de tal manera que se pueda hacer de una forma más o menos controlada y que no afecte a áreas fuera de la deseada. Y básicamente condenar a muerte en un determinado plazo de tiempo a un número absolutamente total de las personas que ocupen esa área, y que luego tus soldados, o llámalos como quieras, puedan ocupar la zona sin absolutamente ningún temor, ni de contagio, ni de secuelas, como diría aquel, simplemente a recoger los cadáveres. Hoy en día, en el 2011, el Kuru parece extinguido.
las noticias de hoy, precisamente hoy, nos hablan de otras cosas que tienen que ver con el canibalismo, Carmen. Nos hablan de cráneos humanos usados como vajilla. Un estudio de arqueólogos ha visto en el Museo Natural de Londres, analizando varios cráneos que han sido descubiertos en la cueva Gow, en Somerset. Han descubierto que aparte de aniquilar a sus enemigos, se comían a estos, y no solamente eso, sino que con sus cráneos hacían un tipo de ritual en el que sacaban las partes blandas. Esas partes blandas, el cerebro, muchas veces también era ingerido, y con el cráneo hacían como una especie de tazas, de vasos, donde bebían, no sabemos si la sangre de los enemigos o qué, pero sí que es cierto que manipulaban esos cráneos en un ritual extraño. Han llegado a esa conclusión después de canibalizar a sus propios compañeros. Los tazones de la muerte. En el 2011, como decía, el kuru está prácticamente erradicado. De vez en cuando, algunas tribus, no lejos de esa primera que fue casi exterminada, aunque no logró el kuru su cometido final, hay algún rebrote, alguna aparición, alguien que tiembla, que es metido en la choza, que pierde la facultad de caminar, que señala un punto de la pared de barro y de caña y que dice que el demonio está ahí, que puede hablar con él, un hombre que está teniendo una pesadilla en vida. Entonces los demás, a veces invocando a espíritus o chamanes, hacen su ritual. Saben que el kuru ha llegado. No hay más que una solución: apartarlo en la soledad del bosque, de la selva, en la noche, y que los animales acaben con él. En el fondo es la gran lucha del ser humano contra estos agentes invisibles que forman parte de nuestra propia vida, de nuestro propio ser. El doctor en virología Justo Hernández, el especialista de la Universidad de La Laguna, lo decía perfectamente, resumiendo todo esto que hemos querido contaros, estas palabras nuevas, estoy seguro, desconocidas, para demostraros que la ciencia médica incluso se enfrenta a sus misterios. Cómo me gustaría que a partir de este instante muchos amigos que nunca, la verdad, habrían pensado meterse a investigar en el asunto de el kuru, qué es de verdad el mal de las vacas locas, el terrible término IFF, insomnio familiar fatal, qué son los priones. La ciencia también tiene misterio, a veces un misterio trágico al que se está enfrentando ahora mismo un montón de especialistas que están manipulando con guantes, con cámaras, con recintos herméticos, intentando descubrir algo que ni siquiera captan los más poderosos microscopios, el mal de los priones. Este doctor pone punto final al dossier y expresa su sentir de esta manera. El misterio que rodea las enfermedades cerebrales conocidas como... Era nuestro compañero Carlos Cala hablándonos de la palabra prión y de una noticia. Cierto es, que a mí se me había olvidado, que en Estados Unidos, con médicos japoneses, se había hecho un intento de hacer un prión sintético, un prión artificial. Esto parece hace un par de años. Como siempre, desaparecido. Apenas se ha vuelto a decir nada, pero tiene mucho que ver, ¿verdad?, con lo que decía nuestro compañero Santiago Camacho. ¿Qué hacen los médicos y los militares y los centros de investigación queriendo crear una copia sintética de esta criatura que ya hemos presentado un poco en sociedad, el prión? Ahora sí, doctor Hernández. Toda la historia de la humanidad es una lucha entre agentes nocivos para el hombre y el hombre. Se suele dar un equilibrio, el hombre va ganando, pero siempre salen nuevos agentes. Y ahora lo más difícil todavía es eso, que al no ser vivos no los puedes controlar. No hay antibiótico que valga para una cosa que no está viva. Vamos con los mensajes. Vamos a repetir las vías de contacto. Iker 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, www.cadenaser.com y también milenio3 con número @cadenaser.com. Esta noche sorteamos Mother, 3 DVDs de esta película del terror japonés que nos ha enviado Media3. Muchas gracias, porque lo sortearemos entre todos los que nos hagan llegar su opinión, sus preguntas. Y una encuesta, ¿verdad? Sí, tenemos también la encuesta en ikerjimenez.com, que será uno de los temas que tratemos después. La pregunta es, 10 años después, ¿crees en la versión oficial sobre los atentados del 11S? No,
un 78,4%. 78,4%, Santi. Ya no nos creemos nada, ¿eh? De nadie. Bueno, vamos con los mensajes. Laura nos dice: me compadezco de las personas que tienen la enfermedad de insomnio familiar. Yo padezco insomnio desde hace años y la crisis más fuerte fueron algo más de 4 días sin dormir. Solo tienes ganas de morirte. Bueno, fíjate, ¿cómo se llama esta amiga? Que nos Laura. escribe? Laura, te enviamos un gran abrazo. Gracias por compartir esa cosa que no se suele entender, ¿no? La gente dice, insomnio, que te cuesta dormir. Es una enfermedad que cuando se apodera de uno debe ser terrible. Nuestro abrazo y ojalá lo hayas superado y te veas libre un poco de todo eso, ¿no? Pero tiene que ser tremendo. Han hecho estudios manteniendo a personas sin dormir para ver cuál era el límite al que podían llegar antes de que empezaran a sufrir enfermedades graves, y se ve que a partir del segundo día sin dormir absolutamente nada empiezan ya a tener alucinaciones, no empiezan a coordinar bien sus movimientos, falta de apetito, al final falta de habla, y dura más o menos sí que hasta que ya por fin tienen que dejarlos descansar, menos de una semana. Rafita desde Pinto nos decía: el ser humano acabará consigo mismo, todo por su egoísmo y egocentrismo. César Martínez nos dice: hola a todos, no es la mejor noticia para poder contar, pero yo tenía un amigo que murió en León por la enfermedad de las vacas locas. Él y su madre, creo que fueron los 2 únicos casos en España. Me contaba el doctor Hernández y el doctor Cabrera que había un par de casos en España y este amigo los conoció en León. Sí, en León. Madre mía, madre mía. Juanma nos dice: una vez cuando trabajaba en Inglaterra de inspector veterinario, un granjero me enseñó un libro de ganadería de 1912, en donde decía: no le deis más carne a las vacas, pues estas se vuelven locas. Eso en 1912. 1912. Y lo dice un veterinario que ha estado en Reino Unido. Esta audiencia, yo tengo que decirlo, es que es una maravilla. Gracias. Dice la historia que mucho antes de las vacas locas estaba el scrapie, ¿no? Una especie de enfermedad que afectaba a ovejas y cabras. Bueno, con los mismos síntomas, siglo XVIII. Sí, se me había olvidado comentar una cosa muy alarmante. En Estados Unidos se están empezando a detectar casos de Creutzfeldt-Jakob entre ciervos y alces, animales que no tienen ninguna, están salvajes y no tienen ninguna práctica caníbal. Se cree que es porque en su deambular merodean por vertederos, merodean por sitios, por muladares, etcétera, etcétera, y pueden infectarse. Es que muchos, Santi, nada más imaginar al alce en mitad de los bosques umbríos, ¿no?, de Estados Unidos o Canadá, hemos pensado, no sé por qué, a mí me ha venido a la mente, igual a muchos amigos también, en el aerosol. Bueno, mira, Pedro nos apunta una posibilidad que puede, aunque no se le dé de comer a esos alces carne, pero en el caso de canibalismo, los cerdos, los conejos, los gatos, ocurre que las hembras cuando dan a luz, si nacen muertos esos animalitos, se comen a sus propios cachorros, y es verdad. Alejandro desde Pontevedra nos dice: a propósito del tema tan interesante que están tratando en el día de hoy, me deja algo preocupado. Hace 1 año y medio que falleció mi madre y desde aquel entonces que suelo soñar con ella con mucha frecuencia, prácticamente a diario. Ello me hace despertarme con una tristeza muy grande, razón por la cual no tengo un adecuado descanso. ¿Este síntoma tiene alguna relación con lo que se está disertando? En absoluto. Ninguna. Tranquilidad total, amigo. Los sueños, además, después de una pérdida como de una madre, frecuente. son absolutamente normales. Y lo irá superando. Hay que pasar el tiempo de duelo, que es lo que llaman los especialistas, claro, para que esos sueños pues vayan haciéndose cada vez más lejanos. Y además no es malo soñar con esos familiares queridos. Lo dicen todos los especialistas. Hay que pasar el duelo y de alguna forma siguen presentes, pero no para angustiar tu vida, porque ellos, desde luego, no lo querrían así. María Eva Villanueva desde Las Matas, en Madrid, nos dice: buenas noches, milenarios, ya lo creo que un gran misterio lo de los priones. Mi padre padece Parkinson e interesándome por el tema he leído algunas cosas sobre la demencia. Creemos que ya está todo hecho, pero ni de broma. Hay un diagnóstico que es demencia no especificada, sencilla en descripción, cuadro clínico del cual no hay pruebas suficientes para establecer su etiología específica, e infinita en interrogantes, tanto para la investigación como para los familiares. Sí, señor. Vaya mail, Vaya mail, y lo vuelvo a decir, vaya nivel que tiene nuestra querida audiencia, porque es increíble. Y eso está pasando. Durante toda la historia se ha diagnosticado como demencia o locura un montón de cosas que en el fondo son misterios que no alcanzamos a comprender. Carlos desde Sevilla nos decía: Carmen, que por favor, tengo diagnosticado síndrome de Gilles de la Tourette,
que me gustaría saber si dicha enfermedad está relacionada con el tema de hoy. Estoy bastante asustado y pesimista. Muchas gracias. Nada, para nada. No tiene nada que ver. Estamos hablando de enfermedades priónicas, que son ese grupo, queda claro, reducidísimo, Creutzfeldt-Jakob, o versión, digámoslo así, de las vacas locas en el ser humano, poquísimos casos. El Kuru, en las sociedades rituales de Nueva Guinea, en un tiempo muy concreto y prácticamente exterminado. Insomnio familiar fatal, o sea, son muy poquitas. Enfermedades priónicas, ahora es cuando hay que documentarse. Es tremendo, pero es así. Pero, por favor, ningún tipo de pánico. Maite desde Málaga nos dice: hola a todos, qué miedo lo del insomnio familiar. Una pregunta, ¿en esa familia italiana se sabe si se da mucho la endogamia? ¿Eso puede tener algo que ver con tantos afectados en la misma familia? No, los afectados es que ese gen es hereditario y entonces tienen un 50% de que les afecte o no, simplemente eso. Dice la ley de la vida, que solo la célula puede duplicar o replicarse de alguna forma, ¿no? Algo que está vivo se divide y luego se subdivide. Lo que ocurre es que ahora los científicos se enfrentan hace no mucho tiempo a esto de los priones, mucho más pequeñitos, y que obligan a los demás a cambiar, y no están vivos. Ese es el gran cambio. Quizá nos estamos enfrentando a un misterio de que hay otros umbrales de la vida que ni siquiera habíamos imaginado. Santi apunta porque actualmente nos dicen se continúa alimentando a los pollos con sus propias heces. Sí, efectivamente eso es así. Y de hecho en algunos lugares todavía se sigue esa pasta alimenticia. No se utiliza con vacas, pero por ejemplo la de las vacas se utiliza con corderos, la de los corderos con cerdos. No sigas, Santi, no sigas. Antonio Sierra nos pregunta: ¿tienen relación los priones con enfermedades mentales como el TOC o la esquizofrenia? El de esta noche es un programón. No, gracias por lo del programón. ¿Y sabéis por qué os lo agradezco? Porque muchas veces ocurre, ¿no? Nuestra misión como periodistas, este tema del Kuru, yo lo había descubierto, ¿verdad? En verano, sobre todo. Ya muchos amigos son como de la gran familia, me conocen, mis obsesiones y mis locuras parecidas al Kuru en alguna ocasión. Y entonces, claro, yo estaba investigando, lo tenía aparcado, digo, yo creo que esto hay que contarlo a la gente para que ellos investiguen y nos cuenten cosas. La motivación de este programa, con temas que pueden parecer difíciles, es aprender. Y si esto no es misterio, si lo que estamos hablando no es misterio, así que gracias. Diles la música de la primera hora, anda. Que es que hay miles de preguntas sobre cuál es la música de la primera hora. Noel Calero, el maestro Noel Calero ha puesto Mongol, ni más ni menos, que es una música que es tremenda. No tiene que ver, así somos en Milenio 3, pero cuando escuchábamos esos lamentos del mongol, imaginábamos los rituales de Gatjusek, el premio Nobel condenado a la cárcel, vaya historia, y imaginábamos los gritos de los afectados por el Kuru. Pero ha sido un tema sórdido, ahí lo dejamos, esto es Milenio 3 y aportamos cosas nuevas. Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero, Coque Peinado, todo el equipo. Ahora cambiamos el tercio. Chicos, os va a emocionar este túnel del tiempo, os lo digo, os lo digo, a la gente veterana se le van a poner los pelos como escarpias. Estás llamando veteranos. Bueno, he dicho a la gente veterana, no a nosotros. Túnel del tiempo, Noel.